Cada año se desperdician en la Argentina unos 1.300 millones de toneladas de alimentos y para concientizar justamente sobre este tema se generó el 29 de septiembre como el Día Internacional sobre la concientización sobre la pérdida y desperdicio de los alimentos. Matías Jaliú es ingeniero químico, director del Centro Tecnológico de Alimentos, es docente además de la Universidad Tecnológica Nacional. Gracias, Matías, por atendernos. Soy Nuriam. ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, ¿Qué tal, perdón, Nuria? buenas tardes. Acá se puso de noche por la lluvia y pensé en eso y te dije buenas noches, buenas tardes. La tormenta confunde, ¿cómo estás? Sí, bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito yo daba números que parecen de alguna manera números fríos, ¿no? Sobre la cantidad de alimentos que se desperdicia. Entiendo que esto tiene que ver con lo que no se consume y está previsto para consumir, ya sea en restaurantes, en hoteles. Contanos un poquito. Bueno, de la cantidad de alimentos que se desperdician, aproximadamente el 13% se pierden dentro de la cadena productiva. Esto es básicamente, en el caso de una fruta o una verdura, la cosecha y en la venta minorista. Esto implica, lógicamente, una merma importante, pero si lo comparamos con el 19%, que es lo que nosotros desperdiciamos en nuestros hogares, el foco tenemos que empezar a ponerlo en casa. Es preocupante y es grave la situación. De hecho, el día que comentaba de la concientización sobre el desperdicio de los alimentos nace en el año 2019, es una iniciativa de la ONU y se comienza a implementar a partir del año 2020, Es a nivel mundial. porque es a nivel mundial, porque se detecta que en todo el mundo, desde el año 2014, tenemos una tendencia creciente en la cantidad de gente que sufre de hambre crónica. Es preocupante a nivel mundial, estamos hablando hoy de 735 millones de personas que sufren de hambre en todo el mundo y tenemos que empezar a trabajarlo desde casa porque no es un problema que falten alimentos, sino que es un problema de una mala distribución y un mal manejo, porque tenemos malos hábitos en la compra, sino el tirar comida, el no reaprovecharla, el no reutilizarla y el no prestar suficiente atención a un problema que cada día se agrava más. Claro, sin duda. 735 millones de personas que sufren de hambre crónica. ¿Esto significa que nacen con hambre y van a morir con hambre? Esperemos que no mueran con hambre, pero sí, significa que nacen con hambre y que no tienen asegurada la comida mínima e indispensable para poder sobrevivir, ¿no? Así como en Argentina medimos con la canasta básica alimentaria, que, bueno, lamentablemente con los números que salieron en los últimos días sabemos que hay aproximadamente 8,5 millones de personas que están en esta situación donde no tienen los recursos para sobrevivir, como para poder acceder a los alimentos necesarios. En el mundo estamos hablando de 735 millones de personas. ¿Que representa qué porcentaje a nivel mundial? Estamos hablando aproximadamente de un 10%. Ahora, la cuestión es la siguiente. Esto que comentábamos, ¿no? Es una cuestión de cómo distribuimos los alimentos y cómo los manejamos, porque en el mundo se está hablando de que por día se desperdician el equivalente a 1.000 millones de comidas a diario. Esto significa que si pudiéramos reutilizar estos alimentos o llanamente distribuirlos mejor, esto aseguraría 1,3 comidas diarias por cada persona que sufre de hambre en el mundo. Eh, Cuando vos señalás esto, si miramos para atrás un poquito cómo ha sido la evolución del hambre en el mundo, ¿esto ha crecido, se incrementó aún más desde la pandemia a esta parte? Sí, de hecho, bueno, lo comentábamos recién, ¿no? Desde 2014 en adelante la tendencia Va fue creciendo desde 2014. siempre creciente. ¿Y el tema del desaprovechamiento de los alimentos también? Sí, completamente. Ahí tenemos estas malas costumbres, como por ejemplo uno cocina en su casa y no mide la cantidad de arroz, no mide la cantidad de fideos y después nos sobra lo que uno siempre dice, ¿no? Hacemos arroz para un batallón. Y esa comida después termina en la heladera y la tenemos unos días y se termina poniendo fea y la tiramos. Eso es un error gravísimo. La comida que, para empezar, tendremos que medir las raciones, digo, simplemente basta con agarrar el celular y preguntar cuánto es una porción habitual de cualquier alimento. En el caso del arroz podemos hablar de entre media taza y tres cuartos de taza.
En el caso de una pasta seca se habla de 80 gramos por persona. Y con una balanza, con cualquier elemento de cocina, simplemente podemos medir las raciones y evitar cocinar de más y desaprovechar esa comida. Sí, Si la comida nos sobra, la podemos reutilizar. En el caso del arroz que sobra, podemos hacer buñuelos. En el caso de la pasta que sobra, uno puede hacer una tortilla. Y si es comida que nos sobró y que no vamos a reutilizar, la ponemos en una bandeja y la sacamos a la calle, que siempre alguien va a estar agradecido por esa comida. claro. Gracias, Matías. Números realmente dramáticos los que das y nos quedamos pensando en eso. Te mando un saludo.